Era la noche de la gala benéfica más exclusiva de Madrid, con la alfombra roja extendida frente al Palacio de Linares, iluminado por miles de luces doradas, cuando Alejandra Mendoza, 32 años, heredera de una de las constructoras más grandes de España, con un patrimonio familiar de 600 millones de euros, decidió hacer una broma cruel a su chofer. Se llamaba Daniel Vega. Tenía 40 años, conducía su Bentley desde hacía 4 años por 1.300 euros al mes, y Alejandra lo había tratado siempre como un sirviente invisible que no merecía ni una mirada. Esa noche, para divertir a sus amigas de la alta sociedad madrileña, Alejandra había enviado una invitación formal a Daniel, pidiéndole que se presentara en la gala como invitado, no como chofer. Quería verlo llegar con su ropa de pobre, avergonzado y fuera de lugar entre trajes de diseñador y vestidos de alta costura, para luego reírse de él con sus amigas. Pero cuando un Aston Martin negro se detuvo en la entrada y Daniel Vega bajó con un traje de Brioni perfectamente cortado, zapatos hechos a mano y un reloj Audemars Piguet en la muñeca, caminando por la alfombra roja con la seguridad de quien nació para estar bajo los focos, Alejandra se quedó paralizada. Y cuando el presentador de la gala corrió hacia él gritando, «Señor Vega, qué honor tenerlo aquí, su abuelo estaría tan orgulloso», Alejandra comprendió que el hombre que había tratado como basura durante 4 años era en realidad el único heredero de Bodegas Vega Sicilia, una de las casas vinícolas más prestigiosas del mundo, con vinos que se vendían por miles de euros la botella. Y lo más impactante estaba por venir. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Alejandra Mendoza había nacido con todos los privilegios imaginables y un corazón completamente vacío de empatía hacia cualquier ser humano que no perteneciera a su exclusivo círculo social de millonarios y aristócratas. Había llegado al mundo 32 años antes, en una clínica privada de lujo, en la exclusiva urbanización de La Moraleja, en las afueras de Madrid, hija única y extremadamente mimada de Roberto Mendoza, el poderoso magnate de la construcción que había levantado un imperio inmobiliario con proyectos en toda España, Portugal y Latinoamérica, y de una exreina de belleza venezolana llamada Carmen que había conocido en un viaje de negocios a Caracas, y que se había casado con él más por su cuenta bancaria que por amor verdadero. Alejandra había crecido en un mundo donde el dinero no era simplemente abundante, sino obscenamente ilimitado, donde cualquier capricho era satisfecho instantáneamente, donde los sirvientes existían únicamente para cumplir sus órdenes sin cuestionar nada, y donde las personas se dividían claramente en 2 categorías, los que tenían dinero y por lo tanto merecían respeto, y los que no lo tenían, y por lo tanto eran invisibles o directamente despreciables. Había estudiado en los colegios privados más caros y exclusivos de Suiza desde los 8 años, rodeada de hijos de jeques árabes, oligarcas rusos y herederos de fortunas europeas que compartían su visión distorsionada del mundo y su desprecio absoluto por cualquiera que tuviera que trabajar para ganarse la vida. Se había graduado en Historia del Arte en una universidad privada de Londres, más por tener algo que hacer durante 4 años que por verdadero interés académico, y a sus 32 años jamás había trabajado un solo día en toda su existencia, viviendo cómodamente de una asignación mensual de 40.000 euros que su padre le depositaba puntualmente sin pedirle absolutamente nada a cambio, excepto que no creara escándalos públicos que pudieran manchar el apellido familiar. Su pasatiempo favorito, el que realmente le producía placer genuino, era humillar sistemáticamente a las personas que consideraba inferiores a ella, lo cual en su retorcida visión del mundo incluía a prácticamente toda la humanidad que no apareciera en las listas de las grandes fortunas españolas. Camareros de restaurantes, dependientas de tiendas de lujo, personal doméstico de todo tipo, chóferes, jardineros, cocineros, todos eran para ella criaturas invisibles y prescindibles que existían únicamente para servirla y que merecían ser tratadas con un desprecio apenas disimulado bajo una capa finísima de cortesía formal que no engañaba a absolutamente nadie. Sus amigas, si es que podían llamarse así a esas relaciones superficiales,
basadas exclusivamente en el estatus social y el poder adquisitivo, eran exactamente como ella, ricas de nacimiento, eternamente aburridas de todo, despiadadamente crueles con cualquiera que no perteneciera a su círculo exclusivo, y siempre compitiendo entre ellas por ver quién podía ser más despectiva, más hiriente y más insoportable con el personal de servicio. Y aquella noche especial, en ocasión de la gala benéfica más importante y más exclusiva del año en toda España, Alejandra había ideado lo que sinceramente consideraba su obra maestra absoluta de crueldad refinada y sofisticada. Daniel Vega conducía el Bentley Continental negro de Alejandra Mendoza. Desde hacía exactamente 4 años, 2 meses y 17 días, y durante todo ese tiempo había perfeccionado el arte de la invisibilidad absoluta. En esos 4 largos años de servicio diario, su empleadora le había dirigido la palabra quizás unas 30 veces en total, y siempre exclusivamente para darle órdenes secas, con ese tono de superioridad condescendiente que utilizaba con todos los que consideraba sirvientes, o para quejarse amargamente de algo que supuestamente él había hecho mal aunque no tuviera ninguna culpa. El tráfico de Madrid era siempre culpa suya, como si tuviera algún poder mágico para controlar los millones de coches que atascaban la capital española cada día. Los retrasos eran invariablemente su responsabilidad, aunque dependieran de factores completamente ajenos a su control. Si llovía y las calles estaban resbaladizas, de alguna manera inexplicable también era culpa suya. Daniel tenía 40 años recién cumplidos, un físico atlético y bien cuidado, que mantenía con disciplina férrea levantándose cada madrugada a las 5 para correr 10 kilómetros por el Parque del Retiro antes de que la ciudad despertara y el calor del verano madrileño hiciera imposible cualquier actividad física al aire libre. Sus ojos eran de un marrón oscuro profundo y penetrante, ojos que observaban absolutamente todo, con una atención casi inquietante, que sin embargo ninguno de sus empleadores había notado jamás, demasiado ocupados ignorándolo como se ignora un mueble funcional o un electrodoméstico sin alma. Vivía en un pequeño apartamento alquilado de 45 metros cuadrados en el modesto barrio de Vallecas, en el sureste de Madrid, en un edificio de los años 60 sin ascensor y con paredes tan finas que podía escuchar las conversaciones de todos sus vecinos. Conducía un viejo Seat Ibiza del 2008 con 200.000 kilómetros cuando no estaba de servicio para Alejandra y vestía con ropa sencilla y práctica que compraba en mercadillos de segunda mano, no por necesidad económica real, sino por una elección consciente y deliberada que formaba parte de un plan de vida que nadie conocía. Nadie de los ricos, a los que transportaba diariamente en sus lujosos coches, se había preguntado jamás quién era realmente Daniel Vega, más allá de su función de chofer. Nadie le había hecho nunca una sola pregunta personal sobre su vida, sus sueños, su pasado, su familia o sus aspiraciones para el futuro. Para todos ellos, era simplemente un par de manos que sujetaban el volante y un rostro anónimo que veían brevemente en el espejo retrovisor antes de volver a sus conversaciones telefónicas importantes y a sus mensajes de WhatsApp urgentes. Y Daniel, por su parte, nunca había sentido la necesidad ni el deseo de explicarle a nadie quién era realmente ni de dónde venía. 4 años antes, había llegado a Madrid con una sola maleta pequeña y la firme determinación de desaparecer del mundo que había conocido durante toda su vida, de convertirse en nadie, de olvidar quién había sido y la tragedia devastadora que había destruido su familia y su existencia anterior de raíz. Su abuelo, Alfonso Vega, había sido el fundador legendario y presidente vitalicio de Bodegas Vega Sicilia, una de las casas vinícolas más prestigiosas y más respetadas no solo de España, sino del mundo entero, con viñedos centenarios en la ribera del Duero, instalaciones de última generación y vinos que se vendían por miles de euros la botella en los restaurantes más exclusivos de los 5 continentes. Daniel había crecido como el príncipe heredero indiscutible de aquel imperio del vino, destinado desde su nacimiento a ocupar el trono de su abuelo y a continuar el legado familiar que había tardado más de un siglo en construirse. La idea maliciosa y despiadada
se le ocurrió a Alejandra durante un almuerzo tedioso e interminable con sus supuestas amigas en el restaurante Diverso de David Muñoz, uno de los locales más exclusivos y caros de todo Madrid, donde un menú degustación podía costar fácilmente 300 euros por persona, sin incluir los vinos. Estaban hablando con poco entusiasmo de la gala benéfica que tendría lugar esa misma noche en el Palacio de Linares, el evento social más exclusivo y codiciado del año en Madrid, donde solamente los más ricos, los más famosos y los más influyentes de España podían aspirar a recibir una invitación. Una de sus amigas íntimas, una tal Mónica Ríos, que había heredado una cadena de hoteles boutique en toda la costa mediterránea y que era si cabe aún más cruel, más snob y más insoportable que la propia Alejandra, había contado entre carcajadas cómo había hecho llorar a una pobre camarera el día anterior, criticando públicamente y sin piedad cada mínimo detalle de su servicio, hasta que la chica se había derrumbado emocionalmente delante de todos los demás clientes del restaurante. Y Alejandra, que no podía permitir bajo ningún concepto que su amiga la superara en el campo de la crueldad gratuita hacia los menos afortunados, tuvo de repente lo que consideró una idea absolutamente brillante y original para destacar. Invitaría a su chofer Daniel a la gala más exclusiva del año, formalmente con una invitación auténtica impresa en papel de lujo color marfil con los bordes dorados, exactamente como si fuera un invitado real y legítimo de su mismo nivel social. Le pediría expresamente que se presentara vestido de forma elegante, sabiendo perfectamente y con absoluta certeza que un pobre como él, que ganaba apenas 1.300 euros al mes, no poseía nada en su miserable armario que pudiera considerarse mínimamente elegante o apropiado en aquel contexto de lujo desmedido y ostentación. Y luego, cuando llegara con sus ropas de mercadillo, avergonzado y completamente fuera de lugar entre los millonarios vestidos de Armani y las mujeres cubiertas de diamantes de Cartier, ella y sus amigas se reirían de él toda la noche, haciéndole entender lo ridículo que era pensar que podía pertenecer a su mundo, aunque fuera solo por unas pocas horas. Era una broma perfecta, pensó Alejandra, saboreando anticipadamente el momento. Cruel, humillante, inolvidable. A las 9 de la noche en punto, mientras Alejandra y sus amigas esperaban impacientes en la entrada de la gala, bebiendo copas de champán Krug y preparándose mentalmente para reírse a carcajadas del pobre chofer, un Aston Martin DB11 negro con los cristales tintados se detuvo elegantemente al principio de la larga alfombra roja que conducía a la entrada del majestuoso Palacio de Linares. La puerta del conductor se abrió lentamente, y de ella bajó un hombre que ninguno de los presentes reconoció inmediatamente como el chofer silencioso y aparentemente insignificante que habían ignorado, despreciado y tratado como un mueble durante años enteros. Daniel Vega llevaba un traje gris oscuro de Brioni cortado a medida que se ajustaba perfectamente, y sin una sola arruga a su físico atlético y bien proporcionado, una camisa blanca de seda italiana con el cuello elegantemente abierto sin corbata, zapatos Oxford de piel marrón oscuro hechos a mano por un artesano de Mallorca que trabajaba exclusivamente por encargo para clientes muy selectos. En la muñeca izquierda brillaba discretamente. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Pero inconfundiblemente, un Audemars Piguet Royal Oak de oro rosa, que valía más de 80.000 euros, más de lo que la inmensa mayoría de las personas ganaba en varios años de trabajo honrado. Su cabello castaño oscuro estaba peinado hacia atrás con una elegancia natural que no parecía requerir ningún esfuerzo. Su barba de 3 días estaba perfectamente recortada como por un barbero profesional, y caminaba por la alfombra roja con la seguridad innata, natural y completamente relajada de quien había nacido para estar bajo los focos y para atraer magnéticamente la atención de todos los presentes sin necesidad de intentarlo siquiera. La multitud de invitados comenzó inmediatamente a murmurar con curiosidad creciente. ¿Quién era aquel hombre increíblemente atractivo y seguro de sí mismo que nadie parecía reconocer, pero que tenía una presencia tan magnética y dominante?
Los fotógrafos comenzaron a disparar sus cámaras instintivamente, atraídos por aquella presencia que parecía dominar todo el espacio a su alrededor con naturalidad absoluta. Alejandra, que todavía estaba buscando entre la multitud a su chofer vestido de pobre para empezar a burlarse de él con sus amigas, tal como había planeado durante todo el día, se quedó completamente paralizada cuando sus ojos se encontraron con los de Daniel. No podía ser él. Era absolutamente imposible que fuera él. Pero aquellos ojos marrones oscuros, que la miraban con una mezcla de diversión contenida y de algo más profundo que no conseguía descifrar, eran inequívocamente los mismos ojos de su chofer, el hombre invisible al que había ignorado y despreciado durante 4 años enteros. Y entonces sucedió algo que la dejó completamente sin palabras y sin capacidad de reacción. El maestro de ceremonias de la gala, un hombre distinguido e impecable de unos 60 años llamado Fernando Castillo, que era una verdadera institución de la alta sociedad madrileña y que conocía personalmente y de manera íntima a todas las familias más importantes, más ricas y más influyentes de España, desde hacía al menos 3 generaciones, corrió literalmente hacia Daniel con una expresión de sorpresa incrédula y de alegría sincera pintada en su rostro aristocrático. Lo abrazó calurosamente y con evidente afecto delante de todos los invitados presentes, bajo las miradas completamente estupefactas y confundidas de cientos de personas elegantemente vestidas que no entendían absolutamente nada de lo que estaba sucediendo y que se preguntaban quién era aquel hombre misterioso que el maestro de ceremonias parecía conocer tan bien. Las palabras que Fernando Castillo pronunció con voz clara y emocionada fueron escuchadas distintamente por todos los que se encontraban en las inmediaciones, incluyendo naturalmente a Alejandra Mendoza, que se había quedado completamente inmóvil y paralizada a pocos metros de distancia, con la copa de champán todavía suspendida en el aire y una expresión de shock total en el rostro. Fernando dijo con evidente emoción que era un inmenso honor y un verdadero privilegio tenerlo finalmente allí después de todos aquellos años de ausencia, que su abuelo, el gran Alfonso Vega, estaría tan inmensamente orgulloso de ver a su nieto volver al mundo al que pertenecía por derecho de nacimiento, que la familia Vega había sido siempre desde sus orígenes una de las más generosas y más importantes benefactoras de todas las causas benéficas de España. Daniel sonrió educadamente, con aquella gracia natural que parecía completamente innata, y respondió con pocas palabras corteses y medidas, agradeciendo sinceramente la cálida acogida que no esperaba recibir después de tanto tiempo alejado. Alejandra sintió literalmente cómo la sangre le abandonaba el rostro, mientras palidecía visiblemente delante de todos. Vega, la familia Vega. ¿Cómo no había conectado aquel apellido tan común con la dinastía vinícola más prestigiosa y legendaria de toda España? Por supuesto, Daniel nunca había hablado de sí mismo durante aquellos 4 años de servicio silencioso. Nunca había mencionado a su familia, su pasado, su historia personal ni nada que pudiera revelar quién era realmente más allá de su uniforme de chofer y su expresión neutra e impasible. Había sido simplemente el conductor silencioso e invisible que ella había ignorado sistemáticamente y tratado con desprecio absoluto durante 4 largos años, sin dedicarle jamás ni un solo pensamiento, como ser humano con una vida propia, más allá de las horas que pasaba al volante de su Bentley. Pero ahora las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar dolorosamente en su mente confundida, formando un cuadro que la hacía sentirse cada vez más incómoda, más expuesta y más ridícula delante de toda la alta sociedad madrileña que estaba presenciando aquella escena. El maestro de ceremonias continuó hablando efusivamente con Daniel durante varios minutos más, mencionando con evidente pesar cuánto sentía la pérdida del gran Alfonso Vega, que había fallecido 4 años antes, cuánto echaban de menos todos en el mundo de los negocios y de la filantropía, a aquel hombre extraordinario que había sido no solo un empresario brillante y visionario, sino también un benefactor generosísimo de innumerables causas sociales. 4 años antes exactamente, en la prestigiosa región vinícola de la Ribera del Duero en Castilla y León, Alfonso Vega había fallecido pacíficamente
mientras dormía a los 92 años de edad, poniendo fin a una era dorada en la historia de la enología española. Alfonso había sido el patriarca indiscutible de Bodegas Vega Sicilia, la casa vinícola más legendaria y prestigiosa de España y una de las más respetadas del mundo entero, cuyos vinos se vendían por miles de euros la botella y aparecían en las cartas de los mejores restaurantes de París, Nueva York, Tokio y Londres. Había construido aquel imperio del vino durante más de 60 años de trabajo apasionado, convirtiendo una pequeña bodega familiar en un símbolo mundial de la excelencia española, y había criado a su nieto Daniel como su heredero natural, después de que los padres de Daniel, su único hijo Álvaro y su nuera Isabel, murieran trágicamente en un accidente de coche en la carretera de Valladolid, cuando Daniel tenía solo 8 años. Daniel había crecido entre viñedos y barricas de roble, aprendiendo desde niño los secretos de la tierra, del clima y de la fermentación que convertían las uvas en oro líquido. Había estudiado enología en Burdeos, había trabajado en bodegas de Napa Valley y de la Toscana, y estaba destinado a heredar el imperio de su abuelo y llevarlo a nuevas alturas de prestigio internacional. Pero la muerte de Alfonso había cambiado todo de manera radical e inesperada. Daniel, que adoraba a su abuelo con una devoción casi religiosa y que había dedicado toda su vida adulta a prepararse para continuar su legado, se encontró de repente completamente solo en el mundo, sin padres desde los 8 años, sin abuelo, sin ningún otro familiar cercano que le quedara con vida. El dolor fue tan devastador, tan profundo y tan paralizante, que Daniel tomó una decisión que todos consideraron una locura temporal, pero que él veía como absolutamente necesaria para su supervivencia emocional y su sanación interior. Nombró un consejo de administración de profesionales expertos para gestionar la bodega durante su ausencia indefinida. Dejó la gestión diaria en manos de los enólogos veteranos que su abuelo había formado durante décadas de trabajo conjunto y desapareció completamente de la vida pública privilegiada que siempre había conocido. Quería vivir como una persona normal y corriente, sin el peso del apellido Vega definiéndolo constantemente. Quería experimentar el mundo sin el filtro dorado y distorsionante del privilegio extremo. Quería entender finalmente quién era Daniel como ser humano individual, sin las bodegas legendarias, sin los millones en el banco, sin las expectativas aplastantes de toda una industria sobre sus hombros. Y así, con una decisión que absolutamente nadie de su entorno pudo comprender ni aceptar, se convirtió en chófer profesional en Madrid, un trabajo humilde, invisible y anónimo que le permitía observar silenciosamente la vida de los demás sin ser visto ni juzgado, escuchar conversaciones sin ser escuchado, existir en el mundo real sin tener que ser nadie importante ni cumplir expectativas ajenas. Durante 4 años completos, condujo coches de lujo para personas ricas y arrogantes que lo trataban sistemáticamente como un objeto funcional sin sentimientos, sin dignidad y sin historia personal, y aprendió infinitamente más sobre la verdadera naturaleza humana en aquel período de anonimato voluntario de lo que había aprendido en toda su vida anterior como heredero privilegiado de una de las grandes fortunas vinícolas de España. Y Alejandra Mendoza, sin ninguna sombra de duda posible, había sido absolutamente la peor de todos los empleadores que había tenido en aquellos 4 largos años de servicio silencioso y observación callada. Aquella noche memorable, al recibir su invitación cruel y calculadamente humillante, Daniel decidió finalmente que había llegado el momento de dejar de esconderse del mundo y de sí mismo. No por venganza personal, que no le interesaba, sino por verdad y por honrar la memoria de su abuelo. Estaba preparado para retomar su lugar legítimo en el mundo. La gala continuó durante varias horas más, y Daniel se vio constantemente rodeado de personas importantes que querían hablar con él, estrecharle la mano calurosamente, presentarle a sus hijas casaderas con no muy disimuladas intenciones, ofrecerle oportunidades de negocio y colaboraciones empresariales de todo tipo. Alejandra permaneció todo ese tiempo en los márgenes de la fiesta, observando impotente y humillada cómo el hombre al que había tratado como basura era tratado como un auténtico rey por todos aquellos que ella consideraba sus iguales sociales. Hacia el final de la velada, Daniel se acercó a ella por primera vez
Le dijo simplemente que le agradecía haberlo invitado, que aquella invitación, por muy cruel que hubiera sido en sus intenciones originales, le había recordado paradójicamente quién era realmente. Alejandra abrió la boca para decir algo, pero Daniel levantó suavemente una mano para detenerla. Le dijo con calma que no hacían falta palabras entre ellos, que los 4 años conduciendo su coche le habían enseñado todo lo que necesitaba saber sobre ella, y que esperaba sinceramente que algún día ella también pudiera aprender algo importante sobre sí misma. Luego se marchó, dejando a Alejandra sola en medio de la fiesta, rodeada de personas que ahora la miraban de una manera muy diferente. Un año después de aquella gala inolvidable, Daniel Vega regresó oficialmente y públicamente a la dirección de Bodegas Vega Sicilia, con una rueda de prensa que ocupó las portadas de todos los periódicos económicos de España. Bajo su liderazgo visionario y apasionado, la bodega alcanzó nuevos récords históricos de ventas internacionales y reconocimientos, ganando premios en los concursos más prestigiosos del mundo del vino y expandiéndose a mercados emergentes en Asia y Oriente Medio. Nunca más contrató un chofer personal para el resto de su vida. Prefería conducir solo, explicaba sonriendo a los periodistas curiosos que le preguntaban insistentemente el porqué de aquella elección tan inusual para un hombre de su riqueza y posición. Le gustaba simplemente estar al volante, sentir el control del coche, tener ese tiempo de silencio y reflexión entre un compromiso y otro. Y a veces, conduciendo solo por las carreteras interminables de Castilla, entre viñedos que se extendían hasta el horizonte bajo el cielo azul intenso de la meseta, pensaba con una mezcla de nostalgia y gratitud en aquellos 4 años extraordinarios de anonimato voluntario y en todas las lecciones invaluables que había aprendido sobre la verdadera naturaleza de las personas cuando éstas creen que nadie importante las está observando. Alejandra Mendoza, contaban las crónicas de Sociedad, había abandonado precipitadamente Madrid pocas semanas después de aquella gala que marcó definitivamente su caída en desgracia social. Algunos decían que se había marchado a Miami, otros aseguraban que a Dubái. Nadie sabía con certeza dónde estaba, y a nadie le importaba realmente averiguarlo. Si esta historia te ha recordado que las apariencias siempre engañan, que el verdadero valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria, sino por cómo trata a quienes considera menos afortunados, deja una pequeña señal de tu paso por aquí. Y si te has quedado hasta el final, si has acompañado a Daniel desde el silencio del anonimato hasta la luz de la verdad, entonces esta historia ahora también vive en ti, porque las mejores historias hablan de lecciones aprendidas en silencio y de esa justicia poética que pone cada cosa en su lugar.